Saludos, les damos nuevamente la bienvenida al curso de Estadística y Probabilidad de la Tecnología en Analítica de Datos. Vamos a avanzar con la unidad número 3 del curso. Continuando con nuestra propuesta metodológica, esta unidad 3 va a reforzar lo referente a la etapa 5 del análisis estadístico. Mientras la unidad anterior reforzaba también la parte de informe y documentación por los temas gráficos, en esta unidad estaremos centrados más en el análisis estadístico. De acuerdo al texto guía que ustedes deben leer, en el capítulo 3 van a revisar estos tres elementos de los estadísticos para análisis de datos. Vamos a estudiar en primer lugar las medidas de tendencia central, posteriormente las medidas de variación y cerraremos con las medidas de posición. Y posteriormente haremos lo referente a las tareas del curso para que se desarrollen sus habilidades y se refuerce el aprendizaje. Comencemos entonces con la primera parte. Hay varias medidas de tendencia central, en el texto guía ustedes van a leerlas. Para este curso vamos a concentrarnos en estas tres: la media aritmética, la mediana y la moda. Son conceptos que se aprenden en colegio. En el texto que ustedes revisaron en la primera unidad de los 100 problemas que todo bachiller debe comprender y resolver, hay problemas sobre estadística, algunos de ellos involucran esos conceptos de media aritmética, de mediana y de moda. La idea de estos conceptos es que son medidas que se concentran en la uniformidad de los datos. Tengo un conjunto de datos y reviso el centro de los datos, donde se concentra la mayor cantidad de observaciones. Aquí aparece la simbología. Esa simbología puede variar dependiendo del texto, dependiendo del autor, pero en general, utilizando LaTeX, la media aritmética la representamos con la variable X y una barra en la parte superior. La mediana con la variable X y encima el símbolo de la bicolilla, que es como el símbolo de una onda seno. Y para la moda, la variable X y el circunflejo, que es como un techito. Esas son las tres variables que vamos a utilizar. Vamos a revisar cada una de ellas. Entonces, la media aritmética o el promedio consiste en que tomo todos los datos, los sumo y los divido entre la cantidad de datos. Si estamos manejando toda la población, la simbología se modifica y es el símbolo mu. Si estamos manejando solamente una muestra, mantenemos el símbolo original con la X. Independientemente de si es toda la población o una muestra, la ecuación es la misma. Se calcula la sumatoria de todos los datos y se divide entre el total de datos, bien sea el total de la población o bien sea el total de la muestra. Aquí hay un ejemplo sencillo. Tengo estos 5 datos, calculo la suma y lo divido entre 5. Significa entonces que la media o el promedio es 5.2. La media o promedio lo que hace es mirar cuál es el centro de todos los datos. Hay unos datos más grandes, hay unos datos más pequeños y en el centro tendríamos la media. Aquí tenemos un ejemplo mucho más detallado. Entonces tenemos los nombres de unos estudiantes, por ejemplo, y las calificaciones obtenidas de 0 a 100. Queremos calcular la media aritmética o el promedio, entonces sumamos cada uno de los datos y lo dividimos entre el total de datos, que es 10. Hacer este tipo de cálculo resulta sencillo en herramientas como por ejemplo hojas de cálculo, Google Sheet, Microsoft Excel, LibreOffice, Calc, porque se colocan los datos en la celda de la hoja de cálculo, se aplica la función de sumatoria y posteriormente se divide entre el total de datos. Van a hacer una tarea en esta unidad al respecto, donde van a revisar en las hojas de cálculo las diferentes ecuaciones y las diferentes herramientas para calcular estas medidas de tendencia central. Entonces, esta es la primera medida, promedio o media aritmética. Recuerden que hay una diferencia entre con la población o con la muestra a nivel simbólico. El segundo estadístico, la segunda variable que vamos a estudiar es la mediana. La mediana, a diferencia del promedio, lo que hace es ordenar los datos de menor a mayor y ubicarse en el centro de los datos. En ese sentido, lo que hace es buscar cuál es la mitad de todo el conjunto de datos.
Piensen en que yo ordeno unos estudiantes por orden de estatura y me paro en la mitad. ¿Qué sucede? Cuando la cantidad de datos es una cantidad impar, la mediana sería un dato específico, pero cuando la cantidad de datos es par, tendremos que pararnos en la mitad de los dos datos centrales y calcular la mitad de los dos. Entonces ahí ya la ecuación no es una ecuación directa, sino es una ecuación condicional que depende de una lógica de programación en lenguajes como por ejemplo Python. Entonces requiere de una instrucción if-else. La instrucción if-else sería, si la cantidad de datos es impar, haga la mediana igual al dato del centro. Si la cantidad de datos es par, sume los datos del centro y divídalos entre 2. Entonces acá tenemos un ejemplo con una cantidad de datos. ¿Listo? 3, 4, 5, 6 y 8 están ordenados. Como la cantidad de datos es impar, el dato del centro es el 5, él es la mediana. Y aquí tenemos un ejemplo cuando la cantidad de datos es par, 3, 4, 5, 6. Como la cantidad de datos es par, los dos datos del centro son el 4 y el 5. La mediana sería 4.5. La simbología, ya lo habíamos mencionado, es la letra X con la bicolilla. Y también cambia si se hace con la población o se hace con la muestra, pero su cálculo es el mismo. Aquí hay un ejemplo para calcular la mediana. Entonces tenemos los mismos datos del ejemplo de la media aritmética, los nombres de los estudiantes, las calificaciones. Lo que hacemos es que ordenamos sus calificaciones de menor a mayor. En este caso, como son 10 datos, tenemos que dividir entre 2 los dos datos del centro. Entonces son 10 datos, la mitad sería 5, pero en realidad tenemos dos datos, 1, 2, 3, 4, el dato 5 y el dato 6. Entonces estos dos datos los sumamos, los dividimos entre 2 y la mediana sería 65.0. Observen la gran diferencia entre la mediana en este ejemplo y la media aritmética. La media aritmética fue 64, la mediana fue 65. Entonces son datos diferentes. ¿Cuál dato utilizar? Depende del tipo de análisis. Se suelen hacer los análisis de las tres variables. Vamos a mirar ahora la moda. El caso de la moda es mucho más particular porque en el caso de la moda lo que hacemos es determinar cuál es el dato que tiene mayor frecuencia. Entonces recordemos la unidad anterior, donde hacíamos las tablas de frecuencias, frecuencia simple, frecuencia de datos agrupados. En este caso lo que hacemos es que revisamos los datos, calculamos su frecuencia y la moda es el dato que tiene mayor frecuencia. Aquí hay un ejemplo, tenemos 4, 5, 6, 5, se repite 5, 7, 5, se repite 5, 8. El único dato que se repite en este caso es el número 5, entonces la moda es 5. Los demás datos no se repiten. Ustedes pueden simplemente tomar el conjunto de datos, calcular su frecuencia, ordenarlos por frecuencia y el dato de mayor frecuencia, ese dato es la moda. La simbología en este caso es X con el circunflejo. Nuevamente, tenemos que considerar si esto lo estamos calculando para la población o para la muestra, pero el cálculo sigue siendo el mismo cálculo. Aquí tenemos un ejemplo con los mismos datos. Tenemos los nombres de los estudiantes, las calificaciones. En este caso no requerimos ordenarlos, simplemente calcular su frecuencia. Entonces el número 95 no se está repitiendo, el 85 tampoco, el 70 se repite 3 veces, el 60 no se repite, el 55 tampoco, los demás no se repiten. En este ejemplo solamente se está repitiendo el 70, los demás tienen frecuencia 1, 70 tiene frecuencia 3, por lo tanto la moda es el número 70. Bien, entonces ahí tenemos las tres medidas. En el libro guía, en el texto guía del profesor Mario Triola, van a encontrar este mapa conceptual que les resume las medidas de tendencia central. El rango no lo revisamos, lo leen ustedes en el texto guía. Entonces tenemos la media o promedio o media aritmética. Acá está la definición y cómo se calcula. Entonces tomamos todos los datos, se suman y se dividen entre el total de datos. La mediana. Entonces hay que ordenar los datos y tenemos dos posibilidades. Cuando los datos son impares es el elemento del centro. Cuando los datos son pares se calcula la mitad de los dos elementos del centro. La moda es el dato que tiene mayor frecuencia, el dato que más se repite. Y hay una medida adicional que es la mitad del rango.
En este caso lo que hacemos es que tomamos el valor máximo, el valor mínimo, los sumamos y lo dividimos entre 2. Es otra medida que encuentran en el texto guía. Van a encontrar en el texto guía varios ejercicios. Finalmente, ese tipo de ejercicios son muy repetitivos y recordemos que estos son conceptos base de colegio. Entonces, nos interesa más la parte de la programación en Python, que es la tarea que ustedes van a realizar. Sin embargo, los invitamos a que hagan los problemas del texto guía. Entonces, desarrollen los problemas del texto guía para que se ejerciten y en esta unidad tendrán un cuestionario donde dentro de las preguntas tendrán ejercicios de este estilo, donde les damos un conjunto de datos y a partir del conjunto de datos ustedes deben informarnos cuál es la muda, cuál es la mediana, cuál es la media aritmética. Entonces ahí tenemos las 3 medidas de tendencia central para que las revisen. Ahora, cuando hablamos de medidas de tendencia central es importante hablar de distribuciones de probabilidad. La siguiente unidad, introducción a la probabilidad, miraremos unos conceptos de probabilidad. Y ustedes luego van a ver un segundo curso de estadística y van a ver unos cursos de analítica de datos especializados donde van a profundizar en este tema de las diferentes distribuciones de probabilidad. Por ahora vamos a mencionar la distribución normal, que consiste en el concepto de la campana de Gauss. Básicamente, la estadística tiene una teoría en donde cualquier conjunto de datos yo los puedo organizar y en su mayoría se genera una distribución en forma de esta campana. No importa los datos que esté analizando. Pueden ser datos financieros sobre la economía de un país, pueden ser datos sociales sobre el empleo, por ejemplo, pueden ser datos sobre la educación, pueden ser calificaciones, puede ser la cantidad de veces que aparece una vocal dentro de las palabras de un idioma, etc. Siempre va a haber una distribución parecida a estas gráficas. Las variables de tendencia central, los estadísticos de tendencia central, media aritmética, mediana y muda, nos permiten mostrar si nuestros datos están sesgados un poco, parcializados. Y en ese caso tendríamos que de pronto repetir el análisis, el estudio, la encuesta, etc. o considerar ese sesgo. Entonces aquí tenemos una gráfica en la que tenemos la media, la mediana y la muda. Si ustedes observan, en este caso hay un sesgo hacia la izquierda. La media y la mediana están más hacia la izquierda, ¿vale? Entonces la campana se ve orientada más hacia la izquierda y hay una protuberancia alta, el pico, hacia la parte derecha. Cuando está sesgado hacia la derecha es todo lo contrario. En este caso tenemos que la media está a la derecha de la mediana y de la muda. Recuerden que la mediana siempre está en la mitad, es invariable. Y cuando no hay un sesgo, simplemente hay sesgo cero, los datos están centrados. Normalmente, por ejemplo, en educación, cuando se hace assessment, evaluación cuantitativa en educación, la calidad de la evaluación que se haga, de los ítems, de las preguntas, de los ejercicios, normalmente está determinada por la distribución. Entonces, usualmente uno puede dibujar la distribución de los datos, calcular la media y la mediana y revisar hacia dónde se parcializa. No es bueno ni es malo que los datos estén sesgados hacia la derecha o hacia la izquierda. Simplemente es parte del análisis que se debe realizar, ¿de acuerdo? Entonces los invitamos a que lean en el texto guía toda la parte de media aritmética, mediana, muda, hagan los ejercicios correspondientes. Allí hay unos problemas muy interesantes de pensamiento crítico para hacer análisis. Háganlos y de acuerdo a eso eventualmente tendrán preguntas en el cuestionario. Ahora bien, van a encontrar un video muy interesante en YouTube, se lo vamos a dejar acá para que ustedes lo vean. Aquí está el vínculo y en la plataforma le colocamos el vínculo hacia el video siguiente a este video en el que estamos, donde les explica los 3 conceptos de una forma muy amigable. Es un video en inglés, tiene que comenzar a manejar el tema del inglés, es fundamental. Igual pueden colocar los subtítulos si lo desean. Los invitamos a que vean este video para que consolidemos el tema del aprendizaje de estos 3 elementos. Entonces los dejamos con este video, nos vemos en el siguiente video para continuar con el curso. Hasta luego.